el día de hoy vamos bueno, yo considero que podríamos seguir trabajando el día de hoy con R porque pues en la clase de ayer pues casi no avanzamos, ¿verdad? Avanzamos muy poco. Yo creo que vimos cosas importantes sobre cómo tratar de utilizar o cómo se utiliza Excel y cómo Excel pues empieza a batallar cuando pues ya le empezamos a meter una gran cantidad de datos, ¿sale? Nuevamente, en el caso de veterinaria no es tan común utilizar bases de datos tan pesadas, pero sí las podemos encontrar. ¿Y dónde las podemos encontrar? Pues principalmente en las granjas o en las empresas, ya que analizan una gran cantidad de datos. Okay, yo no he encontrado una base de datos más grande, o sea, la base de datos de una granja que una vez evalué era de aproximadamente 30 megabytes, que ya es una base de datos fuera de la normal, por lo general esas no las vemos, pero bueno, era la concentración de muchos años de información y pues no la podíamos analizar con Excel y tampoco porque los datos estaban muy desordenados, entonces era imposible el uso de Excel. Una de las opciones que hicimos una vez es, perdón, sí, no hay problema. Una de las opciones que pudimos hacer en algún momento era el modificar o el filtrar las bases de datos, ¿verdad? Por ejemplo, por año o por evento y crear como 30 o 40 bases de datos. Y bueno, ahora sí con Excel poder analizar de poquito en poquito para pues llegar de alguna manera a un resultado. ¿Ok? Lo comento esto porque lo que quiero que vean es que pues al final de cuentas ustedes pueden decidir cuál software o cuál programa utilizar. Yo pues realmente recomiendo el uso de este tipo de software, pero pues lógicamente que hay algunas personas que se les puede complicar. Entonces hay opciones. Una de las opciones es pues abrir Excel y definitivamente tratar de filtrar, ¿ok?, un conjunto de datos y migrarlo a otra base nueva y bueno, pues de alguna manera estar evaluando bases por separado, estar generando algunos análisis y bueno, pues al final de cuentas el resultado lo vas a hacer, vas a llegar al mismo resultado que si lo hubieras trabajado con otro software como R. Pero pues viendo las bondades que tiene este programa o este software, pues nos hemos estado dando cuenta de que pues podemos trabajar con una gran cantidad de datos, ¿sale? Entonces, nuevamente, lo único que vimos ayer fue la importación de datos en el área, ¿no? La importación de los datos, además que vimos una serie de comandos muy simples en Excel de cómo reemplazar o cómo buscar un objeto y pues no, a partir de ahí pues podríamos de alguna manera tratar de utilizar Excel para hacer algunos análisis de datos. Pero pues el día de hoy también vamos a trabajar con R. Entonces vamos a continuar con la práctica de ayer. No sé si algunos de ustedes se quedaron con dudas. Quisiera pensar que pues, al menos todos nos quedamos hasta el paso anterior a la gráfica y si no pues vamos de alguna manera a empezar nuevamente si ustedes lo quieren, no hay ningún problema. Entonces, ¿alguien tuvo problemas? ¿Alguien tuvo problemas realmente desde cargar la librería, ¿okay?, desde cargar la base de datos, o bien en el... Bueno, si tuvieron problemas para hacer un gráfico, me parece que una compañera de ustedes me mandó pues, que le estaba generando un error. Es importante que cuando les genere un error la consola, aparece abajo. Es algo padrísimo porque aparece abajo y ese error que te aparece pues te dice de alguna manera dónde pudiera estar el error que te está causando, ¿verdad?, que no te salga tu gráfico o tu análisis. Entonces sí les pediría que pues al yo no estar presente, porque es complicado, yo no estoy presente con ustedes, perdón, yo
yo no estoy presente con ustedes y pues me dice, es que me dio error. ¿Okay? Pues sí, pero ¿dónde te dio error? O sea, al momento de hacer una gráfica, ajá, sí, yo puedo pensar que te dio un error. Dice, pero es que ¿por qué puede ser el error? Pues es que puede ser por muchísimas causas. Entonces, cuando aparece un error, y por ejemplo lo voy a tratar de hacer aquí, ¿no? Aquí vamos vamos a utilizar esta. Aquí le voy a poner una X. ¿Ok? Y me dice, ¿sabes qué? Ya me da un error. ¿Sale? Y el error dice columna, semana X es desconocido. Entonces aquí está diciendo que algo está mal porque no conoce esto, ¿verdad? Ahora, si le cambio aquí y ahora le pongo, por ejemplo, esto, pues también te dice ahora, aquí te dice, ¿sabes qué? Oye, el problema está en la columna, en esta parte, ¿verdad? Esto yo no lo conozco, no sé qué quisiste decir. Entonces es fácil de alguna manera para tratar de hacer o sea, si ustedes les da un error, pues yo sí les agradecería que si bien no quieren escribirlo, pues por favor me manden una captura de pantalla donde se encuentra su error y pues para mí es más fácil contestarles. Si es esto, miren, aquí también te dice, oye, hay un error, dice, error inesperado. ¿Dónde? Pues después de un paréntesis, aquí te aparece una X y aquí te aparece en rojo, ¿verdad? Dice, ¿sabes qué? Algo le falta. Y dice, ¿dónde está el error? Pues en todo esto está bien y donde está el sumaris y aquí aparece. O sea, algo le falta ahí. ¿Sale? Entonces, pues aquí nada más ponemos la N y pues ya resolvemos. Entonces, como pueden ver, pareciera que la consola se burla de nosotros y sí lo hace. En algunas ocasiones puede decir, oye, ¿no quisiste decir esto? Tal vez tu error está por aquí. Te ayuda muchísimo. Entonces, nuevamente, si ustedes están teniendo errores o problemas, que nuevamente es lo más común que vamos a encontrar dentro de R, lo primero que nos va a salir y casi todos los días es error. ¿Por qué? Porque lógicamente estamos teniendo problemas para escribir la sintaxis. Entonces uno de los errores más comunes es relacionado a la sintaxis o hacia la estructura de lo que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, si ustedes nuevamente se atoran en algo y si no entienden por qué pudiera ser o están cambiando las cosas y definitivamente no les sale, yo sí les agradecería que pues de alguna manera, por ejemplo, utilizando la herramienta de recortes, ¿verdad? Una herramienta muy sencilla, hacen la herramienta de recortes, aparece una ventanita, ponen nuevo y me dice, ¿sabes qué? Pues esto, aquí está, esto hay que copiarlo y esto me lo envían. ¿Sabes qué? Es que estoy tratando de hacer esto y no me sale. Aquí está mi error. ¿Sale? Entonces, como está mi error, pues tal vez yo ya puedo ver esta imagen y después puedo ver el error. O bien, pues nos hacemos bolas los dos, ¿no? Tratar de resolver el error. Entonces, por favor, nuevamente, yo sé que se me pueden estar frustrando porque pues lo que más nos aparece pues, son errores, pero si ustedes a mí no me dicen dónde está el error, pues difícilmente yo puedo adivinarlos porque como les mencioné aquí o como les ejemplifiqué hace un momento, pues el solo cambiar un argumento por aquí o por acá pues ya te va a dar error. ¿Por qué? Porque R es una máquina, ¿no? El software es una máquina que tiene que tener bien escritas las condiciones o las indicaciones pues para que lo lleve a cabo. Si no, pues no va a poder hacerlo. Si este programa fuera pues una persona, si de alguna manera le dices las cosas desordenadas, pues esta persona pensaría, oye, ¿sabes qué? Lo que quiso decir es esto, ¿ok? Pero de alguna manera pues lo entendería. En este caso no, realmente es una máquina y no tiene ese sentido de alguna manera común para decir, ¿sabes qué? Lo que quiso decir este cuate pues era esto. Entonces te va a dar un error y lo más que te va a dar son generar errores, ¿ok? Entonces no se me estresen o no se me desesperen si les genera error y les da error. Entonces una de las ventajas es de que te dice dónde pudiera estar este error y si no pueden resolverlo, pues ahora sí les pido que me tomen una captura, me la manden y de esta manera podríamos resolver estas dudas. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, para comenzar, ¿okay? Lo que tenemos que hacer es volver a abrir el software de R, ¿verdad? Y correr
el código o lo que habíamos realizado, que realmente es muy poco porque todo esto yo ya se las había enviado y nada más estábamos viendo algunos mutates, hicimos un gather y un summaries y con esto pues generamos una gráfica. ¿Alguno de ustedes llegó a hacer la gráfica animada? Sí. Ok, ¿y cómo les apareció? ¿Les apareció igual que el ejemplo? El que les... Ah, bueno, esas no, yo nomás las que hicimos en clase. Ok, bueno, a ver, déjenme nada más, me parece que por aquí está lo de la clase. Y este es el ejemplo. Si se fijan, este es un gráfico que ya está animado y va avanzando. En la clase nos quedamos que este gráfico pues lo habíamos hecho y nos salía todo amontonado y pues era porque pues estaban de alguna manera las datos estaban modificados. Entonces, yo lo que hice es que hice un número de columna, o sea que le especifiqué que el gráfico me lo diera en una sola columna, por lo tanto me lo acomodó hacia abajo y de alguna manera visualmente se ve mejor. ¿Ok? Entonces, yo me quedaría con este gráfico, yo considero que es un gráfico bueno, pero algo que aparece aquí es que pues los que más aparecen es no, ¿verdad? Y aparecen un montón de datos. Entonces, o sea, la línea verde es que no están enfermos, o sea, que no tienen asma, que no tienen diabetes, que no tienen EPOC, que no tienen hipertensión y que no tienen inmunosupresión. Por lo tanto, pues tal vez no sea tan relevante presentar un gráfico de nos, ¿verdad? De que no presenten estas enfermedades. Y tal vez, aunque estas líneas de abajo, las líneas de desconocido, que también pues estas podríamos quitarlas, y la línea de sí, pues es tal vez la que nos importaría. Por lo tanto, podríamos hacer un filter, ¿verdad? O un filtrado de la variable que se llama respuesta, ¿no? Que la respuesta de si presentan o no presentan una enfermedad crónico-degenerativa y pues quedarnos únicamente con los datos que sí presenten una enfermedad cualquiera que sea. Y a partir de esto, pues hacer un gráfico nuevamente y, por ejemplo, me parece que yo aquí lo tengo en mi visor, en este visor de por aquí, creo que aquí lo tengo. ¿Ok? Y como lo podemos ver, aquí lo veo, y aquí está, ese es el mismo gráfico, o sea, tiene exactamente los mismos datos. Yo le puse un tema diferente, ¿verdad? De alguna manera tratar de visualizar un poco mejor los datos, y lo que vemos es únicamente los datos de las personas que sí presentan una enfermedad crónico-degenerativa. Y como podemos ver, que concuerda con todo lo que nos han estado diciendo las autoridades día con día, que pues las principales enfermedades crónico-degenerativas que han presentado esos pacientes pues son uh, el, la hipertensión, perdón, y la diabetes. ¿Okay? Entonces, visualmente, pues esta gráfica ya queda un poquito mejor. ¿Okay? Entonces, aquí pasamos de un gráfico que era así, bueno, anteriormente era un gráfico diferente y lo modificamos a un gráfico así, pero pues tal vez no tiene sentido el visualizar solo los que no están presentes. Por lo tanto, pudiéramos únicamente filtrar los datos de las personas que sí presentan estas enfermedades crónico-degenerativas y pues en base a eso visualizar los datos. Por lo tanto, como se están dando cuenta, el hacer un gráfico pues casi siempre es a prueba y error. O sea, el análisis de estos datos es realmente hago una transformación, visualizo y posteriormente, si no me gusta, pues vuelvo a hacer otra transformación, vuelvo a visualizar otra transformación y hasta llegar al mejor gráfico. Entonces yo pensaría que este gráfico pues tiene gran valor o llegaría a aportar algo interesante. Entonces, por ejemplo, me parece que en las primeras sesiones que hemos tenido de la clase, yo les presentaba, me parece que fue de la instalación de R. Me parece que fue ese documento donde les presentaba las librerías, ¿verdad? Les presentaba esto de las librerías y como pueden ver,
de alguna manera hemos estado viendo exploración, ¿verdad? O sea, empezamos a importar los datos, a manipular los datos, ¿verdad? Con dplayer y tidyverse, y posteriormente hacer un transformamiento, una visualización de datos, y hemos estado recirculando. ¿Para qué? Pues para que de algún momento generar pues un gráfico de gran valor y este pueda ser comunicado, ¿verdad? Y lógicamente que todos estos pues hemos estado utilizando el famosísimo operador pipe, el cual nos ayuda a juntar una serie de funciones. Entonces, no sé si han estado dando cuenta que con una sintaxis, ¿verdad?, que hemos estado siguiendo, que prácticamente es la misma, o sea, primero va el nombre de la base de datos, después la función, de dónde lo va a tomar y qué es lo que va a hacer. Ok, o sea, bajo esa estructura, pues hemos estado trabajando y utilizando una gran cantidad de librerías al mismo tiempo, y como podemos darnos cuenta, pues la sintaxis es similar. Entonces, esta es una de las ventajas del lenguaje que tiene R, o sea, del lenguaje de programación estadístico que tiene este tipo de software. Me gustaría, tal vez, dar una clase al final, porque hay una librería que se llama R Markdown y Canitr, y estas sirven para generar reportes. ¿Cómo generamos los reportes? Pues básicamente esto es un reporte que se genera con este software. Y realmente es muy fácil, muy fácil, no tiene gran ciencia, pero a partir de esto, de esta herramienta, de esta librería que se llama R Markdown, pues podemos generar un documento. Y puede ser un documento, tanto un documento de texto, un documento de PDF o un documento HTML. Por lo tanto, pues yo consideraría que pudiera ser de gran importancia para ustedes. Y nuevamente no vamos a aprender nada diferente a lo que ya hemos visto. Lo único que sería nada más tratar de ver cómo se hace la compilación del documento ya finalizado, pues en algunos momentos nos podría generar error. Pero como podemos estar viendo, pues de alguna manera yo les he tratado de introducir, ¿verdad?, el uso de este tipo de lenguaje lo más amigable posible. Si bien es cierto que algunos de ustedes pudieran estar batallando, pues el objetivo nada más es crear o hacer que ustedes pues entiendan la sintaxis del software, ¿verdad? Nosotros nuevamente no hemos visto ni el 0.5% de lo que puede hacer este software, ¿ok? Pero créanme que con este 0.5% de lo que puede hacer este programa, pues todo lo demás funciona similar, porque todo sigue la misma estructura. Entonces ya va a depender del interés de cada uno de ustedes en que traten de aprender cosas nuevas utilizando u cualquier otro programa. Ok, entonces nada más les modifico. Entonces espero que ya tengan activada sus librerías, ¿verdad? Activadas sus librerías, y hay que cargar la base de datos y hay que correr el código que hemos estado siguiendo, ¿no? Todo este código que ya lo habíamos visto, y me detendré en la parte de enfermedades crónico-degenerativas. Bueno, me detendré en esta parte de seleccionar las variables de interés. Esto lo hicimos ayer. ¿Alguien ya lo tiene? ¿O alguien todavía no lo hace? Ya lo tengo. Bueno, ¿alguien? Ya lo tengo. ¿Todos ya lo tienen? Bueno, lo pregunto nuevamente, ¿alguien no lo tiene? Si no lo tienen, es importante que lo digan, porque pues a partir de eso, pues, para poder continuar y que no nos quedemos un poquito atrás. Nuevamente, no pasa nada, absolutamente nada, si alguien se me está quedando atrás, ¿ok? Así que por favor, con toda la confianza, se los digo, díganme si alguien todavía no llega a este punto. Ok, no lo has podido hacer. ¿Dónde te quedaste? Creo que Libet no entró a la clase pasada por problemas de internet. Ok,
bueno, en la parte de bueno, en la clase les envié cómo bajar la base de datos, cómo les mandé también el código, el cual pues hasta ahorita no debería de tener ningún problema en hacerlo porque tú tienes escrito todo esto en un código que yo les mandé. Eso ustedes lo tienen escrito. ¿Ok? Entonces, pues espero que de alguna manera descargues este script y lo vuelvas a correr y ya te nos reincorpores. Además, les recuerdo, las clases que se dan diariamente, pues estas clases se suben a la plataforma esta de videos y pues ahí están, ahí está todo lo que hicimos ayer, ahí está. Entonces eso está para que ustedes lo vean. Entonces por favor, si tienen dudas, véanlo y si no lo entienden, pues ahí es donde yo ya podría ayudarles. Entonces espero que ahorita vuelvo contigo. Nada más tienes que abrir el script que yo les mandé ayer, descargar las bases de datos y posteriormente darle correr todo eso. Lógicamente que tienes que cargar la base de datos. Te recomiendo que tu base que descargues, pues la llames CV para que te concuerde todo el código que yo escribí. ¿Ok? Entonces, ahorita si no lo puedes hacer, pues ahorita volvemos y lo intentamos hacer. ¿Sale? Tenemos que seleccionar las variables de interés, que fueron las variables que principalmente modificamos el día de ayer, y también creamos una base de datos de los muertos, donde están específicamente las fechas de defunción, o sea, las fechas de las personas que sí murieron. Entonces, estas pues podemos analizarlas más adelante. Algo que hicimos también, utilizamos la librería de Lubridate para transformar a formato fecha tanto la fecha de ingreso y la fecha de síntomas. Y también hicimos un mutateo, creamos unas nuevas variables. Las variables fueron la semana y el mes, o mejor, el número de la semana y el número del mes de las fechas de ingreso de los pacientes. Y bueno, recordando nada más que encontramos que había dentro de la base de datos unas variables las cuales podían ser modificadas. Estas variables, ¿verdad? Que eran prácticamente las enfermedades crónico-degenerativas como el EPOC, asma, hipertensión, diabetes, pues estas las transformamos, las agrupamos, ¿no? De alguna manera en una variable llamada enfermedades crónicas. En esta variable aparecerían pues todas estas enfermedades y en la variable respuesta aparecerían si o no presentaban estas enfermedades. ¿Ok? Veíamos las bases de datos y posteriormente agrupamos, ¿verdad? En función de la semana, del resultado de la prueba y si tenían enfermedades crónicas, de las enfermedades crónicas y la respuesta de estas enfermedades. Y posteriormente hicimos un summaries que nos contara el número de casos, filtramos el resultado, específicamente los resultados a la prueba de COVID positivos. ¿Para qué? Pues para analizar únicamente los resultados positivos. ¿Todos están hasta aquí? Deben de tener una base de datos que es esta, que es una base pues ya de alguna manera modificada, donde pues tenemos las enfermedades, la semana, el resultado si era positivo, porque creo que son todos positivos, las enfermedades crónicas y la respuesta sí, no, desconocido y el número de casos que hubo con estas condiciones. ¿Todos me siguen? Sí, yo sí. Ok, y bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, yo el día de ayer hice esta gráfica y esta gráfica es la que subí, ¿verdad? Lo único que voy a cambiar aquí es la manera, me parece que aquí, aparte de esto, vamos a crear ahora otros summaries. Vamos a crear otros summaries para pues generar el gráfico que les acabo de presentar. Este se llama DF2. Lo que hicimos es que agrupamos, ¿verdad?
ahí ¿dónde está? Aquí, agrupamos por semana y que estuvieran positivo. Aparte de esto, lo que vamos a hacer es filtrar de la variable respuesta los que sí son o los que sí presentan enfermedades. ¿Por qué? Porque realmente ya les mencioné que tal vez no tenga sentido el analizar si tenían, no tenían o se desconocía si tenían estas enfermedades. ¿Por qué? Porque como son un montón de datos, pues muchas pacientes pues no tenían o se desconocía si tenían estas enfermedades crónico-degenerativas, por lo tanto los que sí tenían tal vez eran muy poquitos. ¿Ok? Y esto hacía que nuestro gráfico se modificara. Entonces, para visualizarlos de una mejor manera, pues aparte de esto, lo que vamos a hacer es volver a escribir la misma base, ¿verdad? Y hacer un filter. Vamos a utilizar este operador pipe, ¿verdad? Para juntar. Vamos a utilizar el filter. ¿Y de dónde vamos a filtrar? Pues de la variable respuesta. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a filtrar? Lo que sea igual a sí. ¿Ok? Y con esto, pues nos vamos a quedar específicamente con los datos de las personas que solo tienen, o sea, que sí tienen enfermedades. Y como podemos ver aquí, pues ya, aquí nuevamente para que aprendan cómo visualizar esto o cómo entender estos datos, es en la semana 9, ¿sí? En la semana 9 hubo 2 casos, o sea, estos son los 2 casos, o sea, 2 casos que sí tenían diabetes, que fueron positivos, son de la semana 9, ¿ok? Un caso que sí tenía EPOC, que fue positivo, también de la semana 9. Y 2 casos que sí tenían hipertensión y que eran positivos, ¿verdad? Y que también son de la semana 9. Entonces, de esta manera, pues podemos nosotros ver los datos. Entonces, a partir de esto, pues ahora sí podemos crear una gráfica, ¿verdad? Donde, pues la idea es visualizar todo de esta manera. Primero vamos a crear la gráfica normal, ¿sí? ¿Ok? Sin hacer esta parte de animada. Entonces, para crear la gráfica, tratando de ver cómo hacerla, por ejemplo, se las pongo aquí. ¿Ok? Aquí está. ¿Qué es lo que estamos graficando? Pues en el eje de las X las semanas, en el eje de las Y el número de casos o el número de pacientes, ¿no? De personas. ¿Y qué es lo que está mapeando? Pues las diferentes enfermedades crónico-degenerativas. Ese es un gráfico de puntos y de líneas y cada enfermedad pues está agrupada por puntos y con un color diferente. Entonces con esto pues cómo vamos a hacer esta gráfica. Sería similar a la que ya habíamos hecho antes, ¿no? Sí, aquí yo la tengo abajo, ¿eh? Aquí es importante, yo no la estoy borrando. ¿Por qué? Porque pues aquí tal vez yo le puse, a ver, esta gráfica está bien, pero no me gusta. Aquí, pero no tiene sentido analizar los que no tienen enfermedad crónica, ¿ok? ¿Por qué? Porque no está mal el gráfico, pero pues, tal vez a mí en este momento no me sirve. Pero yo ya tengo el código porque tal vez otro gráfico que pueda hacer con estos mismos datos pudiera tener la misma sintaxis y pues ya podría yo aprovechar la estructura. Entonces, ¿por qué yo no lo borro? Pues, ¿por qué no? Nada más pongo aquí una nota de que, pues, oye, ¿sabes qué? Esto a mí no me gusta, ¿vale? Entonces, para crear el gráfico que se vea un poquito mejor, pues vamos a hacer este gráfico, este ggplot, ¿verdad? ¿De dónde viene? Pues de esta base de datos que se llama DF2. De ahí va a tomar los datos. ¿Y qué es lo que va a poner en la estética? En la estética lo que va a poner es un factor semana
¿Por qué le pongo factor semana? Porque voy a obligar, recordemos que la semana es una variable numérica, pero realmente es un nombre, o sea, es un número de semana, o sea, quiere decir que es la semana 5, pues. Entonces yo estoy obligando a los datos, o estoy obligando a R para que me ponga todos los datos. ¿Qué pasa si yo no pongo este factor semana? Pues en el eje de las X no me van a aparecer todos los números, ¿ok? Entonces hago esto, factor semana. ¿Qué es lo que voy a ver? Pues casos. Aquí está casos. De aquí lo voy a sacar. ¿Ok? Casos. ¿Y qué es lo que los voy a agrupar, los voy a colorear, ¿verdad? Los voy a colorear los datos en función del factor. ¿Qué sería enfermedad? Ajá. En punto crónicas. ¿Ok? Y bueno, con esto pues ya está mi... aquí, de hecho, si yo ya le doy esto, pues ya me aparece mi gráfica, ¿verdad? Recordando nada más que son, o sea, recordando que R funciona como unas capas, pues aquí ya me dio mi gráfico. ¿Qué es lo que le estoy pidiendo? Pues que en el eje de las X sean las semanas, en el eje de las Y sean los casos. Y ya me tiene, o sea, dentro del gráfico ya está la estructura. Pero, pues lo que falta realmente es cómo lo vas a agrupar, ¿verdad? ¿Con qué lo vas a representar o visualizar? Pues ¿cómo? Pues con un geom line, ¿verdad? Con una línea, y dentro de la línea pues vamos a agrupar, a ver, si vamos a agrupar por el group, ok, vamos a group igual a, también es un factor, ¿verdad? End.crónica, ok, y por ejemplo, aquí ya me sale mi gráfico, aquí ya me sale mi gráfico. Miren, aquí ya está. Este gráfico ya está hecho, ¿sale? Pero, Disculpe, aquí puede ver que no me sale nada. O sea, no me marca error, pero tampoco me sale nada en la donde se proyectan las gráficas. ¿en plot? Ajá. ¿O estás en viewer? No, estoy en plot. ¿Cómo que no se proyecta nada? ¿No aparece absolutamente nada, nada? Nada, o sea, nada. Aparece una pantalla en blanco, aparece una pantalla sin color, o sea... Aparece en pantalla, una pantalla en blanco. Pues que tienes activado Tidyverse. Bueno, no sí. Pues es que no me marca error, todo me corre normal, pero no aparece nada. No sé si me pudieras compartir tu pantalla porque pues desconozco por qué pudiera estar pasando. Aquí está. Ahí se ve. Es que creo que ahí se va a ver. Puse así entonces aquí como que no sé qué más, pero o sea, lo corro y no me marca ni error y tampoco se ve nada y estoy en plot. A ver. Y, o sea, por ejemplo, corro esta y tampoco me marca error, Yo pero... creo que se te ha de haber trabado esta cosa. Bueno, dale sesión y restablece restart R. A veces pasan cosas raras, principalmente cuando deja uno R abierto o que no guarda. De repente dice, ¿sabes qué? Tal vez puede ser porque tú corriste nuevamente los datos y tal vez los datos ya estaban, entonces empieza a tener broncas. Entonces ahorita espero que se restablezca, lo corres todo y ya no debería de generarte problema. ¿Por qué? Porque no estaba cargando absolutamente nada. ¿Okay? Entonces tal vez por eso pudiera ser la causa. Entonces esperemos que se resuelva ahorita en un momento y pues vamos a... Muy bien. Ok. Ajá. Sale, a ver, vamos a ver porque esto no sé qué pasó aquí, se ve muy feo. Ay. Ok, ¿están viendo mi pantalla? Se ve chiquita. Bueno, nomás la veo como en... Yo no la veo. Ok,
Bueno, vamos a quitarla y la vuelvo a poner. Ok, a ver, listo. Entonces, esperando que se resuelva el problema, que yo creo que ha de ser porque tuvo un conflicto. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Okay? Lo que yo quiero que entiendan es cómo interpretar esto. ¿Okay? Es el gráfico, o sea, la función para los gráficos. ¿De dónde? Pues de una base de datos que previamente nosotros agrupamos nuestros datos. ¿Ok? DF2. ¿Qué es lo que contiene DF2? Pues contiene el número de casos, o sea, contiene la semana, el resultado de enfermedades crónicas, la respuesta, los casos o el número de casos, específicamente el resultado positivo y específicamente la respuesta sí, de la variable respuesta. Y lo que estamos graficando es en el eje de las X, estamos poniendo semana en formato factor, en el eje de las Y estamos poniendo los casos, que es la suma de las observaciones, y estamos coloreando por enfermedades crónicas. Por lo tanto, cada enfermedad pues va a tener un color diferente y un gráfico de líneas. Y en este gráfico de líneas, si nosotros no pusiéramos esto, pues recordemos que o sea, son 5 barras diferentes. Y estas 5 barras diferentes, ¿verdad? Si yo no especifico que tienen que ser agrupadas en función de cada enfermedad crónica, pues lo que va a hacer es que va a tratar de juntar todas las líneas en una sola, cuando realmente no los puede juntar porque cada dato corresponde a una enfermedad diferente. ¿Ok? Entonces básicamente es eso lo que hace. Y luego pues ya está nuestro gráfico, pero ahora para tener un poquito más de alguna manera enchular este tipo de gráficas, pues podemos hacer un geom, ¿verdad? Point, o sea, para que aparte sea un gráfico de líneas y puntos. Y pudiera yo utilizar el size, ¿verdad? Que size quiere decir tamaño, un tamaño 2. Quiero un punto de tamaño 2, ¿verdad? Y pues ahora sí ya me genera aquí mi gráfico, pues que de alguna manera se ve un poquito mejor. Y por ejemplo, tal vez vamos a ver aquí, vamos a poner un shape, a ver si me lo da. Shape igual a factor env.crónicas. A ver, aquí dice que no encontró env.crónicas. Es aquí está. Es porque debería estar dentro de las enfermedades crónicas. Y si vemos, pues aquí ya me genera diferentes puntos, ¿verdad? Tal vez el punto ya está muy grande y no se alcance a apreciar, pero pues de alguna manera si se fijaron, pues cambiando esto, pues ya. Entonces esto tal vez lo puedo yo quitar aquí y ponerlo acá afuera. Me parece que así me lo debe de respetar un poquito más, porque lo que hace es que interpreta que tiene que poner, no, aquí algo está pasando mal, nada más es por el size, ¿verdad? Pero bueno, de alguna manera, pues con un simple código, con un simple comando, pues podemos estar modificando los datos. Bueno, menciona su compañera cuáles de las bases de datos es. A ver, datos abiertos COVID. Rápidamente te lo mando. En el PDF que les envié, esto no es. En el PDF que les envié, decía que tenían que descargar 2 archivos. El primer archivo es, este tampoco es. Datos gov, me parece que es esta. Válgame, a ver. Aquí yo les mandé la liga. Aquí está gov datos abiertos y son 2 bases de datos las que vas a descargar. Esta que se llama base de datos y esta que se llama diccionario.
En el PDF que les envié, ahí viene específicamente que tienen que descargar tanto a la base de datos como los diccionarios. Entonces, tienes que descargar estas dos bases de datos. ¿Ok? Entonces, pues bueno, voy a quitar, a poner aquí, quito esto de size, tal vez ya no tenga sentido el ponerlo. Cambiamos esto, pues ahora sí ya tenemos una figura diferente, ¿verdad? Una figura diferente. Y pues por ejemplo, tal vez yo podría utilizar un line type. Creo que así es, line type igual a factor env.crónicas. Me parece, aquí está. Si se fijan, ahora estoy utilizando otro comando y pues ya me cambia el tipo de gráficos. A lo mejor tal vez si nosotros le quitamos el color, ¿verdad? A las enfermedades crónicas, pues ahora sí, pues de alguna manera se vea un poquito mejor. Nos ayude a diferenciar. Entonces, pues, bueno, a mí me gusta más con colores, ¿no? A mí me gusta mucho más con colores, pero pues como ven, lo único que estoy haciendo es dentro de cierta, o sea, si yo quiero modificar la línea, pues me meto dentro de la línea y pongo line type, ¿verdad? Y en función de cada enfermedad, pues me va a poner un tipo de línea diferente. Si yo quiero específicamente un tipo de punto diferente, pues lo puedo hacer dentro de puntos. Por ejemplo, si aquí yo no pongo puntos diferentes, nada más me quedo con los puntos, pues aquí de todos modos podemos diferenciarlos porque pues tenemos líneas diferentes, aunque el punto sea igualito, pues tenemos diferentes líneas. Tal vez este sea un poquito mejor y ahora sí, pues pudiera yo usar un color igual al factor, ¿verdad? El factor env.crónicas. Y ya con esto, pues ya yo creo que el gráfico, pues ya tiene diferentes tipos de líneas, ¿verdad? Y con diferentes colores que nos ayuda a discriminar o a diferenciar estos datos. Entonces, si se fijan, realmente es muy repetitivo. Yo no estoy haciendo gran cosa, entonces nuevamente lo pongo, a ver si me permite hacer esto por aquí. Y espero que me deje hacer esto por acá. Después de las comas no debería tener problemas. ¿Sí? No tiene problemas. Entonces aquí está. De alguna manera estoy presentando el código pues más ordenado, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues un gráfico por semana y el número de casos que lo estoy coloreando en función de cada enfermedad crónica y estoy haciendo, estoy agrupando por enfermedades crónicas y estoy poniendo un tipo de línea para cada enfermedad crónica, ¿ok? Y con un geopoint. Si se fijan es muy repetitivo. Lo único que tienen que entender ustedes es, pues quiero modificar la línea, pues dentro de donde va la línea, pues es donde tengo que pedir yo la modificación. Y bueno, información existe un montón para si ustedes quisieran de alguna manera enchular esas cosas, ¿no? Y por ejemplo, ahora podemos utilizar un tema, ¿ok? Le ponen theme y aparecen estos. Por ejemplo, podemos utilizar un tema, el que pone por default me parece que es el gray, pero podemos utilizar un clásico, un tema clásico, que te modifica, ¿verdad? Aquí está. Entonces, pues bueno, ya cambia, ¿verdad? Un gráfico y pues ya comienza a parecerse a algunos de los gráficos que comenzamos a ver en algunas revistas que circulan en internet, ¿no? Entonces, ahora sí, podemos utilizar este tema y podemos utilizar esta función de ggAnimate que se llama Transition. Y dentro de Transition la más fácil que yo encontré es Transition Reveal y esta tenemos que ejemplificar en función de qué queremos que vaya cambiando y como lo queremos nosotros que cambie en función de cada semana, ¿ok? Que es la variable que está en las X, ¿ok? Hacemos esto y pues aquí me va a empezar a cargar, ¿por qué? Porque lo que va a hacer es que va a renderizar la gráfica pues para yo
tener esta gráfica animada. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Ando escribiendo lo de transition. ¿Mandé? Está escribiendo lo de transition. Ajá. Ok, entonces vamos a... Aquí ya estás cargando, te faltan 7 segundos. Y ahora... Aquí está cargando, cargando para visualizar nuestro gráfico. Y ahorita que llegue a 100, pues nos va a salir nuestro gráfico aquí en Viewer. Y si yo le doy aquí, pues lo puede mandar a una ventana de internet para yo poder visualizar gráfica animada. Y pues visualmente se ve bonita, ¿no? Yo creo que está bien. Y esta gráfica nos puede dar una gran cantidad de información. Visualmente se ve bonita. Y bueno, pues yo creo que puede atraer al público, ¿verdad? Puede atraer a su público para que ustedes presenten sus resultados. No solo de esto, pero eso lo pueden aplicar en cualquier análisis que ustedes quisieran hacer. ¿Ok? Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Lo único que hemos hecho es modificar una serie de datos y hacer una gráfica que tiene los mismos datos de la gráfica que hicimos ayer, pero ahora sí un poquito más estructurados. ¿Alguien supo cómo guardar la gráfica? Sí. Ok, lo único que hicimos para guardar esta gráfica es que después de que se hace después de que pones el código para guardar tu gráfica, es poner el nombre. Aquí va dentro el nombre, aquí va, por ejemplo, datos COVID. De alguna manera así lo voy a poner. Y la única diferencia es que aquí va el nombre de la gráfica, o sea, del objeto. Aquí nosotros no lo hemos llamado nada, no tenemos un objeto asignado. Por ejemplo, si le pongo cop, ¿verdad? Cop es igual a la gráfica. Entonces, ahora, si hago yo esto, o sea, si yo hago esto, si se fijan aquí en la parte de ambiente, me parece que es donde sale. Pues aquí vamos a tener, no sale por ahí. Aparece en una parte las gráficas que nosotros tenemos. ¿Ok? Por ejemplo, si yo pongo ahora, o sea, si yo pido cop aquí, lo que va a hacer es que va a volver a renderizar, ¿verdad? Porque yo estoy pidiendo que me saque el GIF. Pero si yo pongo aquí cop, que es, aquí está, miren, esta es esta gráfica. Si yo pongo cop y pongo todo esto, lo que va a hacer es que va a cargar, ¿verdad?, el sistema. Y aquí pues me va a poder tardar un poquito más de tiempo. Y va a depender, lógicamente, de las características de su equipo. Y también pues, recordando que no estén utilizando una gran cantidad de programas, porque por eso pasó. Yo estoy utilizando este programa para grabar la clase, que el cual pues también me está comiendo memoria, y lo cual hace que se tarde más esto. ¿Ok? Entonces, esta gráfica que estamos haciendo aquí, esto es la misma que hicimos el día de ayer. ¿Ok? Aquí también el día de ayer la guardamos. Y hasta aquí es donde vamos. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a trabajar con, por ejemplo, la base de datos original. ¿Sí? La base de datos que era original, que se llama CB1. Recordamos cuál era la base CB1. Si ponemos un view y CB1, aquí me va a aparecer. Ahorita pues a lo mejor le cuesta un poquito porque pues está haciendo otras cosas, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver que cargue. Me parece por aquí arriba está CB1. CB1 viene de por acá, mire. CB1 es mi base que tiene las variables de interés, ¿verdad? Entonces, trabajando con este CB1, pues vamos a agrupar, ¿verdad?, por semana y por resultado. ¿Ok? Entonces, yo le voy a llamar ahora diferente, CB3, por ejemplo.
Y ¿qué es lo que tengo que hacer? Es, ¿de dónde viene CB3? Pues de CB1. ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues lo junto con un pipe y lo que quiero hacer es agrupar, group. ¿Por qué voy a agrupar? Por semana y por resultado. Semana y por resultado. Resultado está con mayúscula. ¿Ok? Y ya. Después hago un summaries, ¿verdad? Aquí lo pego junto con esto. Un summaries. Un summaries de los casos que son el igual al número de observaciones. ¿Vale? Entonces, hago esto. Bueno, a mí me está tardando un poquito, espero que se me resuelva ya, ahorita que termine de renderizar esta cosa. ¿Alguien ya lo hizo? Eso, lo que estamos haciendo es que mi base de datos original, la cual tiene las variables de interés estas que habíamos modificado, pues esa base de datos hay que agruparla en función de la semana y del resultado de la prueba de COVID. Y vamos a contar los casos, ¿verdad? Los casos por semana y por resultado. Son positivos, negativos o pendientes. Me parece que eran esos. A mí se me trabó en el frame, pero en 73%. Y ya no me deja ver ningún otros datos. Pero sigue apareciendo la bolita esta. Este de stop. Sí, el stop. Ajá, sí, lo que pasa es que está cargando. Hay que dejarla con cuidado ahí. Si se fijan, a mí ya me volvió a aparecer, ya me apareció todo lo que le estaba pidiendo. Lógicamente, pues estos programas empiezan de repente a batallar, ¿no? Aquí está todo lo que yo le había pedido, ya está este summaries. Si vemos este base que se llama CB3, quiero visualizar, view, un CB3, ¿verdad? Pues aquí están. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues los resultados, o en función de los resultados, ya sea resultados positivos o resultados negativos, y el número de casos que hubo en la semana. ¿Ok? Con esto ya podríamos hacer un gráfico, pero pasa exactamente lo mismo que con el gráfico anterior. Pero para ejemplificarlo, pues vamos a hacer el gráfico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a graficar? ¿Qué es lo que voy a graficar? Pues quiero graficar por semana y el número de casos y en función de resultados. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues exactamente lo mismo que hice aquí. Es el mismo gráfico, pero solo ahora con otras variables. ¿Sale? Entonces, recordando, vamos a pedir el de gráficos, un ggplot, ¿de dónde? Pues viene de esta base de datos, se llama CB3, ¿ok? CB3. ¿Qué variables tiene CB3? Pues nada más tiene semana, resultado y número de casos, ¿ok? Entonces pongo un factor, ¿verdad? ¿Ok? Quiero la semana, pero en factor, semana, ¿sale? Y quiero el resultado. No. Quiero los casos. ¿Sale? Y quiero que me lo coloree o que me dé el color en función de el factor resultado. ¿Ok? Y pues esto, pues quiero un gráfico de líneas, geom line. ¿Y qué es lo que va a hacer con mi gráfico de líneas? Pues tiene que estar agrupado en función de la variable resultado. Por lo tanto, tiene una estética dentro donde vamos a hacer un group igual al factor resultado. ¿Ok? Entonces, con esto ya está nuestro gráfico, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Ahora le podemos pedir, ¿sabes qué? Dame mi gráfico porque yo lo necesito. Y pues aquí está. Aquí está mi gráfico. Pero pues todavía le falta el de los puntos, ¿no? Ya está mi gráfico, pero pues bueno, vamos ahora a poner un geom point más un geom point y pues ya está. Un geom point me parece que era con size 2, ¿verdad? Un size igual a 2. Y ya está. Ya tengo mi gráfico que pues ya está bien. Pero bueno, pasa exactamente lo mismo que vemos. Aquí yo creo que está bien, ¿no? Tal vez no habría necesidad de cambiarlos, pero estamos viendo que hay
mayor número de negativos, que es lo que nos han dicho los datos que día a día nos dan a conocer, ¿verdad? Una gran cantidad de resultados negativos, pero pues sigue la tendencia, ¿verdad?, de los casos positivos. Y algo interesante es esta línea que aparece en color verde, que son las pruebas pendientes. Aquí yo desconozco a qué se tenga que deber un resultado pendiente, ya que pues realmente faltan, o sea, es una gran cantidad. Aquí tendríamos que ver tal vez si estos resultados pendientes pues puedan ser de personas o de pacientes que en algún momento no se fueron actualizando. Pero bueno, si nosotros el día de mañana o pasado mañana descargamos la misma base de datos, pues lógicamente que ya va a tener más semanas. ¿Por qué? Porque esta base de datos la están actualizando día con día, que esto es importante. Día con día se está actualizando. Bueno, al nosotros analizarla por semana, pues solo vamos a tener 26 semanas, pero dentro de un mes, pues ya vamos a tener más datos, ¿verdad? Y pues vamos a ver cómo sigue este rumbo. ¿Sale? Entonces ya tenemos nuestro gráfico. ¿Qué más pudiéramos hacer? Bueno, no hemos puesto los títulos, ¿no? Los labs. Entonces podríamos aquí poner los labs, ¿verdad? Más. Me falta, por ejemplo, vamos a cambiar. Vamos a poner un tema. Quiero un tema light. Me parece que este está bonito. Pues sí, se ve bien, no se ve tan mal. Es un tema que tiene un fondo en cuadrícula. Por ejemplo, rápidamente aquí les busco los temas, ¿no? Hay un montón de temas. Por ejemplo, aquí hay una STHA es una página donde hay muchos análisis estadísticos donde pueden aprender a utilizar diferentes softwares, y pues uno de ellos pues es R. Y aquí si ustedes buscan, por ejemplo, los temas en R, pues les pueden aparecer un montón. Y aquí te van diciendo cómo modificar estos temas, ¿verdad? Cómo cambiarles el color, cómo ponerles ciertas apariencias, utilizar diferentes colores, y afortunadamente aparece un código. Bueno, pues nada más ustedes al finalizar esta clase, yo quiero pensar que si ustedes encuentran información, pues sepan básicamente qué es lo que está haciendo aquí, que realmente es muy sencillo conocerlo. ¿Ok? Pero bueno, aquí les manda un montón de libros donde pudieran estar buscando. O bien poder, por ejemplo, aquí temas completos, se meten a esta parte y les aparecen, aquí están todos los temas. Aquí están todos los temas y aparecen aquí abajo. Aquí está uno, que es el que te genera por default, ¿verdad? Podemos especificar WW es este tema, ¿verdad? Y así podemos estar modificando un tema oscuro o diferentes temas, ¿verdad? Que pudiéramos nosotros en algún momento estar utilizando. Tal vez pero este es con un facet. Line draw. A lo mejor este se ve bonito. Line draw. Aquí está. Mi R explotó. Aparece una bomba, ¿verdad? A veces. Sí, y me borró casi, no sé, algunos pasos. No debería de borrarte. Bueno, esperemos que lo resuelvan. De todos modos, creo yo que el día de hoy les puedo mandar el código de esta clase pues, para que ustedes lo tengan, ¿no? Ya que pues de alguna manera sí hemos escrito algunas cositas. Entonces, bueno, aquí está. Entonces ya tenemos un gráfico y ahora sí nos faltan los labs, ¿no? Los labs, donde dentro de estos labs pues podemos poner el título, el subtítulo, una observación o una llamada, ¿no? de atención, un caption. Por ejemplo, si ponemos un título, ¿verdad? Aquí nos dice, ¿sabes qué? El título. ¿Qué vamos a poner en el título? Pues número de casos COVID. Así rápidamente, ¿no? Número de casos COVID en el eje de las X, perdón, semana,
en el eje de las Y's, vamos a poner en número también, número de casos. Aquí, por ejemplo, podemos poner por semana. ¿Ok? Y, por ejemplo, podemos poner un caption que sea igual a elaborado por José Luevano, ¿verdad? Y pues ahora sí, darle correr y pues ahora ya tenemos un gráfico. Y aquí aparece elaborado por José Luevano, el número de casos por semana, el número de casos, ¿verdad? Y la semana. Entonces, bueno, parece que las líneas están dentro de la cárcel. Entonces vamos a cambiar por otro tema. Vamos a poner, yo creo que se me hace bonito, el minimal. Es un tema minimalista, ¿no? Ya que se usa ahora de moda estas cosas minimalistas. Y bueno, pues ya tenemos un gráfico. Ahora, si yo quisiera hacerlo en función también un gráfico animado, pues aparte de esto, pues lo único que tengo que hacer es, espérame, lo único que tengo que hacer es poner un más y poner transition reveal. Aquí está. Transition reveal, ¿en qué? En función de la semana, porque es el eje que estuvimos poniendo dentro de las X, ¿sí? Es lo que está en el eje de las X y en función de esto va a salir. ¿Ok? Y ahorita les voy a poner nada más aquí, ahorita que salga, dentro del título, ¿ok? Dentro del título se puede poner, por ejemplo, se abren unas llaves, que dentro de estas llaves se pone esto, frame along, ¿vale? Y el poner esto dentro del título, lo que va a aparecer es el número de la semana. O sea, cada que cambien van a ir cambiando las semanas, pero pues yo no pude, yo creo que hay algunos comandos para modificarlos, ¿no? Yo realmente tengo que leer un poquito más para ver por qué puede estar pasando. Aquí está, pues ya mi gráfico por semana, ¿verdad? Y va avanzando en función de cada semana, ¿verdad? Y ya, pues tengo un gráfico de alguna manera bonito. Y si yo hago esto de frame along, lo que quiero que vean es que va a tardar otra vez, ya es muy rápido porque ya estaba digitalizado básicamente. Y lo que vamos a ver ahora es que cambia, ¿verdad? La semana. Aquí, bueno, aquí dice que hubo un error. Vamos a ver por qué pudiera ser ese error. Porque no apareció nada. Bueno, aparece por este de frame along. Labs. Along. Es que es along. ¿Se fijan? O sea, ahí sí realmente es frame along. Okay, ahí no dijo nada, definitivamente. Nomás dijo que había unos warnings. Pero, por ejemplo, cuando aparece esto, puedes poner use warnings. Warnings. Y das enter. Y te aparece todos los errores que te comenzaron a salir. Ok, entonces vamos a esperar. Ya no tarda en cargar esta gráfica. Y quiero decir que en el título va a estar cambiando. A partir de cada que cambien estas líneas y estos puntos, pues van a estar cambiando el número de semana. Pero el día de ayer yo utilicé esta función y pues me aparecen las semanas con puntos decimales, por lo tanto pues no, definitivamente había que cambiarle. Fíjense aquí, aparece que está cambiando la semana, o sea, los datos como se fueron reportando en la semana 15, 16, 17, 18, 19, pero esto a mí no me gusta, estos puntos que aparecen acá. De alguna manera hay para quitárselos, nada más que yo pues no he leído toda la documentación de la librería GGAnimate pues para tratar de eliminar esto. Entonces ya con calma podría modificarlo, pero lo que quiero que vean es que van cambiando en función. Si estos, por ejemplo, a mí se me ocurre ahora que con este chico Abraham, el cual yo estoy, es mi tesista, y
nosotros estamos evaluando la distribución de la enfermedad en función de los años. Entonces, aquí podríamos hacer un gráfico animado, el cual, pues, en esta parte, pues, me vaya cambiando, ¿verdad? Me vaya cambiando en función de cada año o de cada mes, porque los tenemos hasta por mes, los reportes, pues, poder estar cambiando esto. Y de alguna manera que se vaya moviendo o modificando los datos de su tesis. Entonces, tal vez estaría aparte. Y aquí está, mire, estos son los datos. Aquí dice frame along no encontrado, no encontrado, no encontrado. ¿Qué es esto de frame along? Si yo pudiera guardarlo como una imagen, lo que te va a hacer es que te va a guardar cada que cambia es una foto. ¿Ok? Entonces, así funcionan los GIFs. Cada que va cambiando es una foto diferente. Por lo tanto, pues esos son los warnings que encontraron. ¿Por qué? Porque no encontró esto, frame along. Realmente era porque estaba mal escrito. Entonces, si se fijan, ¿verdad? Aquí, pues te da la razón de por qué no te salió. ¿Okay? Entonces, pero nosotros ya lo tenemos solucionado, era porque estaba mal escrito. ¿Alguien de ustedes ya hizo este gráfico? Yo ya. México, si quisiéramos cambiar el nombre de la leyenda, según yo se usaba K-Field, algo así. De la ley. De la leyenda. Ajá. A ver, vamos a buscarlo porque sí se puede. Sí se puede. Lo que pasa es que yo casi no las cambio. Y bueno, a ver. Vamos a change. Es que se mira feo que diga factor ahí. Bueno, ok. No. Names. Legend. Aquí me repuse change names legend en ggplot y aquí pues ya hay cosas. ¿Por qué? Porque realmente pues uno no lo sabe todo, ¿no? Entonces hay que buscarlo. Me parece que yo en las clases anteriores se los puse. Habíamos visto cómo cambiar el botón o el lugar. En la parte de legend position es para cambiar el posicionamiento. Aquí quiero quitar esto y esto no sé por qué sale ahí. Bueno, vamos por ejemplo, change legend position, es legend position top, vamos a ver en aquí podríamos buscar dónde es donde está cambiando. Aquí está, mira, labs, a ver, labs field 2 mg, sí, ¿no? Sí, me parece que con esto nos debería de... igual en los... Igual en los labs, nada más que le agregas que diga field. Ajá, field. A ver, vamos a hacerlo. Si yo cada que quiero modificar todas estas cosas las busco porque casi no lo hago. A ver, vamos a ver. Dentro de labs, field. A ver. Aquí ya no me gustó. Field igual a... Ahí va a tardar. Es que no era así. Ya lo cancelé. Es que esto lo tengo que quitar. Me dio nada, a ver. Bueno, vamos a modificar, eso no era. Sí, es algo muy sencillo, y nos estamos volviendo locos. Sí, es que bueno, sí, yo lo he hecho en otras gráficas y uso la de K-Field porque era en las diapositivas de la clase. Esa venía. Y a veces sí se me cambia, pero ahorita no se me quiere cambiar. Ok, vamos a ver.
cambiar el color y la clave, el tamaño. Bueno, a ver, vamos a buscar rápidamente. Aquí yo tengo las presentaciones. El tipo RPress y tengo gráficos con R, me parece que era la parte 1. Lo abro rápidamente y pues ahorita lo tratamos de averiguar. Aquí está gráficos con R. A ver, aquí vamos a buscar posición. Ok, no hay más. Bueno, pues vamos a correrla, vamos a verla. Sí, o sea, a veces yo también tengo un montón de broncas, no crean que todas las cosas uno hay que checarlas porque pues es muy complicado que te aparezcas, que te aprendas todo. Pero vamos a ver aquí rápidamente porque me parece que aquí viene cómo modificar estos nombres. Nada más que no carga. Okay, bueno, en la parte de los gráficos, ¿alguien ya lo tiene? Mira, aquí es que aquí está. Yo les mando información. Entonces empieza a cargar porque la diapositiva está cargada con un montón de cosas que tiene que hacer. Aquí me están apareciendo las bases estas. Y bueno, ahorita esperemos que nos aparezca. Ahorita solucionamos eso. Y bueno, vamos a continuar con esta parte. Aquí está, mira, análisis. A ver. Shapes, paletas, temas, labs, ejes. Xlab, Ylab. Gráfico de dispersión. Título. El tamaño. Un color azul. Temas. A ver cómo solucionarlo. No puede ser. A ver, labs. Bueno, para no perder más tiempo, se los busco ahorita y se los cambio. Yo se los mando, porque de hecho ya habíamos hecho en clases anteriores, pero se me fue ahorita rápidamente cómo se hace. Nada más es una opción que tenemos que ponerlo. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar el legend, legend.position, legend posit, ¿cómo era? Legend position, ya me para el posicionamiento de una parte, por ejemplo, legend.position. Es dentro de tema. Dentro de tema, aquí poner, por ejemplo, un theme. Y luego dentro legend. Y aquí legend position. Y por ejemplo, poner en el fondo bottom. Okay, si hacemos esto, pues aquí ya nos debe de cambiar nuestro gráfico con la posición del fondo.
Y aquí vamos a tener que, les voy a buscar nada más cómo quitar esto, ¿verdad? De que no aparezca ese de factor resultado, que bueno, pues a algunas personas les puede molestar y realmente pues no tiene sentido el que diga factor resultado. Entonces yo se los busco y se los mando, ¿sale? Entonces, bueno, para continuar y reivindicarnos de este inconveniente que nos tardó un poquito, vamos. Amigo, mande. perdón, disculpa que lo interrumpa. No. ¿Le puede dar poquito para arriba? Sí, claro. Donde está el CV3. Ajá. Ok, ya. Es que me salió un errorcito. Pero ya, es de paréntesis. Ok. Bueno, ahora sí, de nuestra base de datos original, también recordemos, si los visualizamos, CV1, aquí lo tenemos. Y dentro de CV1, la entidad de residencia, nosotros habíamos filtrado algunas ciudades, nada más. No filtramos todas. Entonces, pues vamos a utilizar específicamente esas ciudades, ¿verdad? Para tratar de solucionar, bueno, para hacer un gráfico en función de cada ciudad. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un CV2, me parece que eso no lo tenía. ¿De dónde viene de CV1? ¿Ok? Y pues hago un filter, ¿verdad? Y bueno, para juntar todo, pues hago un pipe. Un filter, ¿verdad? Un filter, ¿de dónde? De la entidad.res, que es la variable esta, pues voy a hacer que sea igual a la concatenación de los nombres de CDMX y también MEX y Sinaloa y Sonora. ¿Ok? Entonces, si yo pido esto, pues me debe de dar, aquí me da un warning, no hay mayor, nada más nos dice que pues eso, la longitud del objeto mayor no es un múltiplo de la longitud de uno menor. Es un warning, es una llamada de atención, nada más, pero si pedimos ahora CV2, pues vamos a ver que sí los tenemos. CV2, view de CV2, ¿ok? Pues aquí están. Y específicamente tenemos estas entidades, ¿no? Entonces no generan ningún problema. ¿Sale? Entonces ahora sí podríamos hacer en función de estas entidades exactamente el mismo gráfico, pero ahora por las entidades que nos interesan. Yo de manera rápida lo hice por estas entidades, no tiene mayor importancia. Pero pues vamos a ver qué tal está Sonora, Sinaloa, México y el Estado de México, que pues son en este caso México y Estado de México, bueno, la Ciudad de México y el Estado de México, pues son los que repuntan, ¿verdad? Dentro de esta epidemia. Entonces, si hacemos un agrupamiento, ¿verdad? Aquí lo voy a escribir en la consola, mejor es acá. Si hacemos un agrupamiento, ¿verdad? CV2, ¿ok? Yo sigo reescribiendo la misma base, ¿de dónde? De CV2. CV2, ¿ok? Lo junto con un pipe, ¿verdad? Lo que estoy haciendo, eso también lo pude hacer acá arriba, pero aquí lo junto con un pipe y estoy agrupando por semana, ¿ok? Que es una variable. La otra por resultado y por entidad, ¿verdad? Entidad de residencia, que en este caso o en esta base, pues únicamente son estas 4 entidades, o sea, México, bueno, la Ciudad de México, el Estado de México, Sinaloa y Sonora. Y voy a hacer un summaries, ¿verdad? Para que me cuente, los casos que sea igual a n, ¿vale? Entonces con esto, pues ahora sí ya tengo mi nueva base. Ahora sí la vuelvo a visualizar aquí, view B2. Pues tenemos que en la semana 1, negativo, un resultado negativo en la Ciudad de México, fueron 8 casos, ¿ok? O sea, 8 casos de la Ciudad de México fueron negativos en la semana 1.
3 casos en la ciudad, en el Estado de México fueron negativos en la semana 1 también. Y como tenemos 4 datos, 4, estos me van a aparecer, bueno, salvo que no hubiera información, ¿verdad? Aquí sí aparecen 4, 1, 2, 3, válgame, no aparecen 4. ¿Por qué me parece que no aparece? Aquí ya sí, a partir de la semana 6 ya aparecen los 4 datos, porque ya comienza a aparecer Sonora. Ok, entonces vamos a ver ahora sí a hacer una gráfica, pues ahora con estos datos, ¿verdad? ¿Y qué gráfica vamos a hacer? Pues la misma que hemos estado haciendo. ggplot. ¿De dónde vienen los datos? Pues de esta base, ¿no? CV2, que ahora se llama CV2, ¿ok? Una estética del factor semana, con los casos, y que me los coloreé igual a el resultado. Vamos a ver si así me lo respeta para no poner este factor resultado. Y más, aquí me falta un más un geom line con una estética dentro de las líneas para agrupar, ¿verdad? Resultado. Y ya nos debe de salir. Sí, si no los dejó. Ok, entonces, mira nada más, aquí ya empiezan a haber broncas porque no me entiende el gráfico. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, factor. A ver si así entiende. Factor resultado. ¿A poco así salen los datos? Qué curioso. A ver. Ya sé por qué. Lo que pasa es que son todos los datos del país. Están agrupados. Están agrupados. Sí, es que es porque están agrupados. A ver, esos están agrupados, ¿verdad? No quiere decir que esté mal, me lo vamos a volver a pedir. Y bueno, para visualizarlo mejor, lo voy a poner un geom point y vamos a pedirle que me enseñe los datos. Y si se fijan, pues aparecen todos amontonados. ¿Y por qué aparecen todos amontonados? Porque realmente hay 4 resultados. O sea, quiere decir que en una semana, fíjense, hay un punto por aquí, otro por acá, otro por acá y otro por acá. ¿Por qué? Porque son datos, ¿okay?, de la Ciudad de México, del Estado de México, de Sonora y de Sinaloa. O sea, en una semana hay 4. ¿Okay? Por eso salen todos amontonados. Por lo tanto, pues aquí es necesario, por ejemplo, hacer un facet, ¿verdad? Más un facet, ¿ok? Un facet wrap en función de la entidad, ¿no? En función de la entidad res, ¿verdad? Ahora sí ya nos debe de dar bien el gráfico. ¿Por qué? Porque ya me va a separar ahora sí los datos en función de cada estado. Y aquí pues aparecen pues un montón de datos en la Ciudad de México y en el Estado de México, ¿verdad? Pero pues tienen la misma escala. Entonces tal vez al compararlos, pues estos, o sea, aquí son cerca de 500, menos de 500, y aquí también, y acá son 1500. Por lo tanto, podríamos utilizar dentro de este facet la escala libre, ¿verdad? Scales igual a free, para que cada gráfico tenga una escala diferente y así pues ya se vean visualmente mejor. Aquí en la Ciudad de México los datos van desde 0 hasta más de 1500. En México, perdón, en el Estado de México de 0 a un poquito más de 1000, ¿verdad? Esto no corresponde hasta acá. Esto es con lo que algunas personas tal vez pudieran confundirse. Realmente tenemos que fijarnos en la escala porque esto,
O sea, este punto de aquí no es el mismo que esto de aquí, porque tiene una escala diferente, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que fijarnos en la escala de cada gráfico. Entonces, por ejemplo, algunas personas lo pudieran dejar sin la escala libre, pero pues lógicamente los datos que tienen menor número, por ejemplo Sonora y Sinaloa, que tienen un poco más de 300 casos o 300 datos por semana, pues tal vez no se alcanzarían a visualizar. Entonces ya va a depender de cada uno de ustedes cómo quiera visualizarlos. Pero bueno, en este caso, tal vez los que a mí me interesen sean específicamente los datos positivos o específicamente los datos dudosos. Entonces va a depender lo que ustedes quieran visualizar. Si quisiéramos, por ejemplo, hacer únicamente los datos positivos, por ejemplo, dentro de esta parte, aparte de lo que hicimos, vamos a hacer, o vamos a juntarlo con un pipe y vamos a utilizar un filter, ¿verdad? Donde la variable resultado, ¿ok? Donde la variable resultado sea igual a positivo, ¿ok? Para quedarme únicamente con los positivos. Y bueno, lógicamente aquí ya nomás me va a salir un color, ¿ok? Me va a salir un solo color de específicamente los datos positivos. Y bueno, me regreso un poquito porque aquí se me modificó. Para eso sirve esto, ¿no? De cambiarle de nombre. Hago esto y ya me debería de salir diferente mis datos. Aquí está. ¿Sí supieron por qué pasó eso, no? O sea, ¿por qué yo pedí los resultados? O sea, ¿por qué yo hice esta modificación y luego hice la gráfica y solo me salió una línea? ¿Alguien sabe? Por ejemplo, aquí Sí. ¿eh? Pues es que borró los demás datos, o sea, el de negativo y el de positivo. No, Perdón, mira, el de pendiente. aquí lo hago nuevamente y pido esta gráfica. Ay, es que aquí ya me dio un error. A ver, me regreso. Positivo. Creo, a ver, vamos a ver. También me volvió a dar un error. A ver, me regreso aquí. Por ejemplo, esto lo quito. Y hago mi gráfico. Este gráfico lo habíamos hecho hace un momento. ¿Verdad? Entonces yo dije, pero si me quiero quedar solo con los positivos, pues utilicé el pipe para pegarlo. Aquí no me está dando ningún error, ¿ok? Ahora, si yo corro el gráfico, sí me va a dar mi gráfico, pero fíjense cómo sale. Aquí. ¿Por qué? Porque ¿sí saben por qué aparece? Pues como dice Erika, estás quitando los pendientes y los negativos. No, lo que pasa es que se modifica. Pero no lo saco con niveles, es cierto, está todo así parejo, pues no había visto. Si pido mi view de CV2, van a ver qué pasó con los datos. A ver, ¿a poco es estos CV2? Positivo. Aquí hay un complot. Lo que pasa es que, es que aquí ya lo modifiqué bien. Me parece, a ver, vamos a ver. Bueno, lo que pasa es que al querer yo filtrar una base de datos que ya estaba filtrada y al volver a regresarme y ponerle otra comando de que, ¿sabes qué? Oye, también filtrame esto. Pues esto ya no existe, o sea, de aquí ya no había, yo no puedo, algo que ya hice, querer hacer otra vez. Entonces, para eso sirve el cambiar de nombre. O sea, yo aquí hice un cambio de nombre de la base. Entonces lo único que hago es que me regreso un poquito atrás y vuelvo a correr, ¿ok? Y posteriormente hago mi gráfico y ahora sí me debe de dar los datos porque sería como si lo hubiera hecho nuevamente, pues. Entonces eso pasó porque pues yo no había modificado, o sea, quería modificar algo que ya había sido modificado antes, por lo tanto no se puede. ¿Okay? Entonces aquí como únicamente están los positivos, pues tal vez ya no tenga sentido hacer un facet, ¿verdad? O sea, esto lo quito, tal vez ya no tenga sentido hacer este facet y podríamos ahora, en vez de agrupar por resultado, pues agrupar por
la entidad, ¿no? Entidad punto res, bueno, entidad res, y agrupar por entidad res. Si hago esto, ya me debe dar mi gráfico. Aquí me marca un error, aparece una crucecita aquí, y bueno, esto lo quito, esto lo quiero quitar ahí, home point. A ver. Es que aquí no está bien. Factor entidad de residencia. No, pues sí tiene un montón de errores porque no tiene. Aquí tenemos 1, 2, 3 y solo tenemos 1, 2, ¿verdad? Entonces son 1, 2, 3. Quiere decir que se cierran uno, aquí está, y cierra otro. Aquí ya me debe de dar el gráfico. Era porque no estaba cerrando los incisos, los asteriscos, perdón. Y aquí, ahora sí ya está. Y pues como podemos ver, parece que en Sonora no pasa nada y por eso las personas piensan que aquí no hay ningún problema. ¿Okay? Por ejemplo, ya podemos ver esto. Ahora sí ponemos más un home point y aquí esto lo juntamos. ¿Ok? Entonces, aquí está. Vemos nuestro gráfico y aquí están los datos. ¿Ok? Vemos, fíjense cómo están los casos en la Ciudad de México. Son casos positivos. ¿Ok? Cómo están en la Ciudad de México, cómo están en el Estado de México, cómo están en Sonora, perdón, en Sinaloa y cómo vamos en Sonora. Si ustedes han visto las noticias, pues fíjense que a partir, bueno, se le ha atribuido a una serie de eventos que han ocurrido en diferentes momentos, ¿no? Principalmente asociados a, pues, a salidas, en días, ¿verdad? Festivos, donde por lo general se festejan a ciertos familiares, donde a partir de esos, ¿alguien sabe qué semana o qué número de semana es el Día del Niño? En abril. Bueno, sí es en abril, pero... semana. Ajá. A ver, ¿alguien sabe rápidamente que pudiera Pues sacarlo? la última semana, ¿no? Ajá, sí, claro. Es Como 4. en la 4. 2019. 4 No, por 4 por por 4, ¿no? 4 por 4. 16. Ajá. Perdón. 16, sí, claro. A partir de la semana 16, aquí, estos serían los datos bueno, en esa semana 16 es el Día del Niño, pues, ¿sí? Ahora cuenten 2 semanas después y vean el resultado. por ir al Little Caesar. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo fue la semana del Día de las Madres? Es el 5, el mes 5. 5, ¿verdad? Es el 10 de mayo, pues tendríamos que sumar 2 semanas más. Como el 19, que diga 18. Ajá. Y vean, interesante aquí, ¿verdad? En Sonora es, miren, semana 18, Día de las Madres, en esa semana. Posteriormente contamos 2 semanas después y vean cómo vamos. ¿Ok? Entonces, a partir de ciertos puntos que realmente han sido cruciales, pues se han visto, se han modificado este tipo de casos. Como se habrán dado cuenta, pues realmente Sinaloa era uno de los estados que tenía una gran cantidad de casos. Pero si los comparamos ahora Sinaloa y Sonora, pues ven, parece que tienen la misma tendencia. O sea, parece que tienen la misma tendencia. Definitivamente, la Ciudad de México y el Estado de México pues, se concentran la mayor cantidad de casos, pero pues tendríamos que sacar la relación entre las personas de la población, o sea, para encontrar una tasa, ¿verdad?, de incidencia en las personas infectadas o en las personas positivas en función de la población, ¿ok? Porque la tasa de incidencia en la Ciudad de México es diferente a la tasa de incidencia que tenemos en nosotros. Entonces, sería interesante si nosotros pudiéramos estos datos bajar aparte en la población total de los estados para ver en función de la población cuál es la tasa de incidencia. Entonces, como se podrán dar cuenta,
a partir de una información que es pública, nosotros podemos bajar otras bases de datos y juntar para tratar de comparar o hacer unos análisis y posteriormente poder llegar a un resultado. Pero a mí se me hace muy interesante este gráfico. Lógicamente estamos ejemplificando únicamente los datos positivos, pero como podemos ver, fíjense la tendencia. Y aquí deberíamos de ver si estos datos son reales, de que realmente están bajando, pues esto es algo, ¿verdad? Es una luz que podemos ver algo, ¿verdad? Al final del túnel, ¿no? Pero pues puede ser que sean datos por deficiencia de actualización o porque en el momento donde nosotros estamos agarrando, la semana todavía no termina, por lo tanto, pues no se acaban de capturar estos datos y aparentemente parece que va disminuyendo, ¿verdad? Pero bueno, al menos yo esperaría que los datos fueran por algo así, no tan abajo, no tan drásticamente, ¿verdad? Que siguieran de alguna manera la misma curva, y esto pues es relacionado a que estamos en la semana 26 y pues no podemos evaluar todos estos datos, o el número de datos es porque tal vez estas bases no han sido actualizadas porque todavía la semana no termina. Entonces vamos a esperar hasta la siguiente semana para ver cómo se modifica. Entonces, de alguna manera podemos estar haciendo algunos gráficos interesantes con bases de datos públicas, ¿ok? Entonces, si alguno de ustedes tiene dudas, adelante. Ya me pasé un poquito de tiempo, pero si tienen dudas, adelante. Pues sí, Ciudad de México ya está en semáforo naranja. Esperemos que dure, okay, que permanezca así, y pues que posteriormente cambiaran, no solo la Ciudad de México, sino una gran cantidad de estados cambiaran pues ya a semáforo verde, ¿no? Pues ni modo, no nos tocó. Lo que pasa es que realmente yo considero, con estos datos que hemos estado viendo, que yo no tengo aquí la predicción, ¿verdad? Pero pues yo creo que las acciones que se han tomado han sido de buena manera, ya que si no se hubiera hecho este periodo de verdad de cuarentena que se tomó, pues realmente los casos hubieran sido muchísimo más. Desafortunadamente, al tener nosotros un sistema de salud un poco con algunas características interesantes, ¿verdad? No comparándolo con el sistema de salud que tienen otros países, pues no nos podemos dar el lujo de salir. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Pues que en otros países tienen mayor estructura, ¿verdad? Recuerden en China que construyeron un mega hospital en 10 días, pues aquí esto es imposible. Entonces, pues China aún así, aunque haya hecho estos periodos de cuarentena, de aislamiento, como lo hicieron ellos, pues lo controlaron muy rápido. ¿Por qué? Porque la gente, ¿verdad? O las personas se infectaron muy rápido. Pero afortunadamente, aunque sí llegaron a estar saturados los hospitales, pues de alguna manera tienen más estructura hospitalaria. Entonces, si esto hubiera pasado aquí en México, que ya tal vez ya se hubiera acabado esta cuarentena, pero pues las muertes hubieran sido muchísimo mayores. Realmente las muertes hubieran sido muchísimo mayores. Entonces, este proceso de extender la cuarentena, pues hizo de alguna manera que esta curva se aplane, porque realmente sí se aplanó esta curva, ¿verdad? Ante la predicción inicial, pues no hubiera sido la misma cantidad de muertos, ¿ok? Entonces, el haber tomado estas acciones por parte del gobierno y por parte de los epidemiólogos que están ahí, pues realmente funcionó porque pues hay una disminución de muertes. Desafortunadamente ahorita, al haber traído esta parte, ¿verdad?, de aplanar esta curva, pues aquí en este estado, en el estado de Sonora, pues comienza apenas el pico. Entonces nosotros estamos comenzando a ver los casos o el número de casos que antes pasaban en la Ciudad de México y era lo que veíamos en las noticias. Entonces, ahora sí ya lo estamos viendo en nuestro lugar, y pues por eso pues estamos angustiados, ¿no? Pero esperemos que todo vaya a pasar pues lento, pero sin el menor daño posible. Entonces, si no tienen preguntas referentes a la clase,
si alguien realmente, por ejemplo, esta chica que no había podido cargar la base de datos, si os gusta quedar o si alguien tiene dudas, pues podríamos de alguna manera aprovechar este poquito tiempo para hacerlo. Y si no, nos vemos el día de mañana. Ok, aquí tengo, antes de que se me vaya, bueno, ya se me fueron la mayoría, espero ponerlo ahorita en el grupo, porque pues queda pendiente la clase del doctor Rolando. Entonces me gustaría, si prefieren hacerla tanto viernes o lunes por la mañana, ¿ok? Entonces para tratar de programar esa plática. Y la otra es que el día de mañana también es práctica. Entonces yo creo que ya acabaríamos con esto. Me gustaría tratar de buscar una base de datos de enfermedades de los animales, o bien tal vez podríamos comenzar a instalar este otro programa llamado SPSS, y pues ver qué puede estar pasando. Bueno, esto de a menos de que sea a las 7 de la mañana, o sea, a mí sí me gustaría que pudieran todos, ¿verdad? Realmente me gustaría que pudieran todos. Y realmente tengo que considerar, yo creo que para el doctor tal vez las 9 de la mañana, son 2 horas allá en la Ciudad de México, entonces tal vez a las 9 de la mañana no tenga problemas, entonces habría que considerar eso. Espero ahorita tal vez les podría mandar una encuesta, poner 2 horas diferentes y tratando de que todos estuvieran presentes, ¿verdad? Para tratar pues de que asistan, ¿no? Pero sí me gustaría de que si tienen algo que hacer, por ejemplo, no sé, o sea, tengo que ver mi novela a esa hora, pues realmente pues, piérdanse esa novela. O sea, yo creo que no todos los días se consiguen personas que nos puedan apoyar, ¿ok? Bueno, definitivamente va a ser en la mañana. Ya, no se puede, a menos de que pudiéramos hacerlo es que a las 6 de la tarde, o sea, a las 4 de aquí, para este doctor ya son las 6 de la tarde. Por lo tanto, pues tal vez ya a esa hora no lo dejen entrar a la facultad, o pues pudiéramos estar batallando igual que la vez pasada y pues no tiene sentido. Entonces, pues yo me comprometo a grabar la clase, pero sí me gustaría que por favor, si ustedes pueden asistir, asistan a la clase. No sé si donde ustedes están trabajando, pues realmente tengan un flujo muy alto de clientela, ¿verdad? De clientela o de trabajo que tengan que estar haciendo, que tal vez el utilizar un dispositivo como un celular pudieran ver de alguna manera la charla. Nuevamente, yo creo que el doctor Rolando lo hace de muy buen gusto, de muy buena gana, pero sí hay que aprovechar realmente, y a estas personas es a las que hay que criticarse, hay que sacarle toda la mayor información posible, porque pues a partir, por ejemplo, de él pueden salir temas o tesis de maestría, ¿ok? Entonces a partir de personas como él, pues quiero que se sientan con la confianza de preguntar, ¿sabes qué? Yo me quiero ir a hacer un posgrado, a mí me gustaría trabajar con esto, yo quiero aprender análisis informático, yo quiero aprender estas cosas. Yo creo que para él sería de gran, le daría gusto el que algunos de ustedes quisiera hacer estas cosas. Les comento rápidamente, yo sé que ya me estoy tardando mucho, pero en enero, a inicios de año, pues yo me llevé a 2 personas, que bueno, son mis tesistas, pero al yo tener, o sea, son mis primeros 2 tesistas, pero pues lo que yo quería que vieran es que fueran a conocer la facultad de veterinaria, además que conocieran diferentes personas y que se trataran de relacionar, porque la idea es mandarlos a ellos a hacer una maestría y pues qué mejor que alguien que esté allá los presente con personas que pudieran ellos llegar a hacer un posgrado. Entonces yo considero que estas personas que fueron conmigo a conocer la facultad aprendieron mucho en 2 semanas. Realmente es un panorama el que se te abre el conocer personas, y bueno, dentro de estas personas está el doctor Rolando, que considero yo que nos apoyó mucho en ese momento. Entonces nuevamente
Yo sé que a algunos de ustedes todavía les falta tiempo para salir, pero es momento de empezar a buscar algunas personas de que tal vez les pudieran conseguir una estancia en algún momento, ¿verdad? En algún verano, que se vayan a hacer un verano a la Facultad de Veterinaria, a la Facultad de Ciencias de la UNAM o ¿por qué no? Al extranjero, ¿no? No hay ningún problema. Pero a partir de estas personas que pueden llegar a presentar, pues puede ser eso posible. Entonces, si no tienen dudas, ahorita trataré de subir la clase, además de la encuesta, para tratar de programar ya sea para el viernes o el lunes la clase. ¿Ok? Y vamos a ver si, voy a tratar de ver si el día de mañana podemos ver lo de SPSS, aunque a mí me gustaría dejarlo para los últimos 2 días. Entonces, tal vez podríamos comenzar a instalar QGIS o bien yo tratar de utilizar ahora una base de datos nueva referente al área de veterinaria. ¿Ok? O si alguno de ustedes pues, tuviera algo en mente, no sé, a mí, ¿sabes qué? Me interesa hacer este análisis, pues vamos a verlo. Aunque yo estoy considerando dejarlo para la última semana todas esas cosas porque la idea es que yo les voy a dejar los scripts para que ustedes rápidamente, si quieren hacer una nova, pues tomen este script y lo hagan. ¿Ok? Entonces, pues si no tienen dudas, nos vemos el día de mañana. Ok, muchas gracias, médico. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.